Muy buenos días. Hoy nos celebramos, ¿verdad? Ya nos tocaba. No vemos las tiendas abarrotadas, todos tratando de comprarnos un regalo, no, ¿verdad? Ni los restaurantes llenos, tampoco. ¿Por qué? Porque nosotros nos hacemos nuestra carnita asada, ¿verdad? No necesitamos que nos lleven a un restaurante, ni que nos compren cosas. Hoy es el día en el que te puedes comprar algo sin que a nadie te diga nada, ¿verdad, papás? Te pueden comprar, no sé, yo una vez convencí a mi esposa que mis hijos ya tenían edad suficiente para jugar videojuegos y les compré la consola. Hay que aprovechar, ser astutos en estas fechas y comprar cosas que quizás no estaban en el presupuesto sin ser negligentes, con la justificación de que es el Día del Padre. Es el Día del Padre y como pueden ver nuestros hermanos del Ministerio de Imagen tienen toda una decoración alusiva al pasaje que vamos a estar estudiando el día de hoy. Y ahorita que avance en el tema voy a explicar algunas de las cosas que pusieron para que cuando se tomen la foto entiendan por qué y no se les olvide. Acuérdense que nuestro Ministerio de Imagen no tiene la tarea de solo hacer que se vea bien, sino de que comunique principios bíblicos o que sea un recordatorio de lo que se va a estudiar el día de hoy. Y el día de hoy vamos a hacer una pausa en nuestro estudio de la Trinidad y vamos a enfocarnos en este pasaje, Deuteronomio 1:31, dice, y en el desierto, punto. Por todo el camino que han recorrido hasta llegar a este lugar, ustedes han visto cómo el Señor su Dios los ha guiado, como lo hace un padre con su hijo. Ese es el pasaje que vamos a centrar, en el que vamos a centrar nuestra atención. Y como todos los eventos, ya sea del Día de la Madre o del Padre, dejamos en claro, no estamos celebrando la capacidad de reproducción que tuvieron algunos hombres, ¿verdad? No estamos celebrando que pudieron reproducirse. Queremos celebrar a los que son papás, aunque no sean padres biológicos. Yo fui criado por un hombre que no era mi padre biológico, pero le llamé padre, porque hizo la tarea, estoy seguro que hizo lo mejor que pudo en su tarea de educarme como lo hace un padre con su hijo. Así que definitivamente hay hombres que tienen hijos, pero que no les interesa ser padres. Pudieron reproducirse, pero no tomaron la responsabilidad que les corresponde. Y a esos hombres no los celebramos, ¿verdad? No merecen ningún tipo de celebración. Muchas veces nos lamentamos que esos hombres hayan reproducido, pero los hombres que hacen su tarea, que se esfuerzan por hacer lo que deben de hacer, esos sí merecen ser celebrados, porque de esos necesitamos. Entonces vamos a ver con detalle este pasaje para entender cómo Dios hace esta analogía, menciona lo que un padre haría con su hijo y cómo al hacer esa analogía, esa comparación, nos da información a los papás. Entonces, para empezar a estudiar, vamos a orar así como estamos. Señor, te damos muchas gracias por este día. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Si no, no podríamos estar aquí, Señor, estudiando tu palabra. También tu palabra afirma que es por medio de tu Espíritu Santo que podemos comprender. Así que te rogamos que abras nuestro entendimiento para que podamos entender qué es lo que creemos, Señor, por qué lo creemos, cómo lo aplicamos y cómo lo enseñamos a otros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. El pasaje inicial, para ponerlo un poco en su contexto, está en el primer capítulo de Deuteronomio, poco antes de que Moisés muera. A Moisés no se le concedió ver la tierra, no entrar a la tierra prometida, solo verla, y hace un resumen de todo lo que ha pasado. Y en este primer capítulo repasa lo que había sucedido antes de que empezaran a vagar por el desierto durante 40 años y les recuerda lo que Dios había hecho. Y al recordarles lo que había hecho, leamos de nuevo por favor, desde que dice, por todo el camino que han recorrido hasta llegar a este lugar, ustedes han visto cómo el Señor su Dios los ha guiado, como lo hace un padre con su hijo. Esa parte específicamente cuando dice, como lo hace un padre con su hijo, Moisés
apela a la experiencia de ellos, a algo que ellos conocen, a algo que ellos han visto, para hacerles entender lo que Dios ha hecho. De aquí hemos hablado ya mucho sobre el antropomorfismo, ¿verdad? Explicar lo que Dios hace como si fuese un hombre, como si fuese un humano, para que nuestras mentes tan limitadas y finitas puedan comprender lo que Dios está haciendo. Nuestra capacidad de entendimiento está muy limitada porque estamos sujetos al tiempo, ¿verdad? Entendemos según lo que hemos aprendido en el transcurso de nuestras vidas y en cada punto de nuestras vidas entendemos cosas de diferente manera según la experiencia que tenemos, el conocimiento que hayamos adquirido. Pero cuando Dios nos comunica algo que Él está haciendo, se vuelve muy complejo que todos podamos entender qué es lo que está sucediendo, porque no tenemos ni la misma experiencia, ni el mismo contexto, ni el mismo tiempo viviendo. Así que cuando Dios hace una comparación, hace o utiliza algo que todos deberíamos poder entender. Y digo deberíamos porque quizás cuando dice aquí, como lo hace un padre con su hijo, quizás hay hijos entre nosotros que tuvieron un muy mal padre y que cualquier recuerdo de ese padre les genera conflicto. Y cuando Dios dice que lo hace como un padre con su hijo, no logran comprender a qué se refiere, porque no tienen un ejemplo correcto de lo que un papá debió ser. Jesús usó esta analogía con algo quizás todavía más simple o más fácil de entender para expresar lo que él deseaba. En Mateo 23, versículo 37, palabras de Jesús, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Aquí usa la analogía de la gallina y los pollitos, ¿verdad? Eran animales muy comunes. Todo mundo había visto qué hace una gallina con sus pollitos. Quizás si le preguntas hoy a nuestra sociedad, a nuestra generación, en nuestra ciudad, muchos no tienen ni idea de qué se refiere, ¿verdad? Pollito, piensan en comer pollo asado, ¿verdad? ¿Qué hace una gallina con sus pollitos? No tienen la más mínima idea porque nunca han visto a una gallina, ¿verdad? Viva, o lo han visto en televisión, pero no ven lo que hace cuando alguno de sus pollitos corre peligro, o cuando llueve, o cuando ya oscurece, o cuando hay alguna amenaza cerca. Todos los pollitos corren con la gallina y la gallina literalmente como que se sienta sobre ellos y los protege. Las gallinas pueden ser muy agresivas cuando tratas de tocar un pollito. No lo viste en la vida real, pero vi un video donde un halcón trató de llevarse uno de los pollitos y la gallina casi mata al halcón. Y dices, oye, el halcón es un depredador, ¿verdad? Diseñado completamente para matar. La gallina no. Y como quiera, la gallina le puso una arrastrada porque se atrevió a tratar de comerse uno de sus pollitos. Entonces, sabemos que en nuestro contexto, la analogía de la gallina y sus pollitos quizás no tiene mucho sentido práctico, pero en el contexto en el que Jesús está hablando es de lo más común. Y dice Jesús, yo quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste. Y ahora, no está hablando Jesús de una frustración, no está diciendo Jesús, quise hacerlo pero no pude. La palabra aquí, quise, es el hebreo zeló, que se traduce, según el diccionario Helps, como lo que es aquello que desea, lo que es mejor. Dice, se refiere comúnmente al Señor dando su mejor oferta al creyente. Es decir, esta palabra griega no está diciendo que Jesús quiso y no pudo, sino que transmite lo que Jesús deseaba, que era lo mejor para ellos. Es decir, Jesús dice, ¿cuántas veces deseé que hicieran lo mejor que pudieran hacer, que es venir a mí, como los pollitos acuden a la gallina, pero ustedes no quisieron? Y se usa la misma palabra griega, es decir, a ustedes eso no les pareció lo mejor. Entonces contrasta lo que Él desea, porque es mejor para ellos, contra lo que ellos desean, que no es lo mejor para ellos, pero los deja hacer lo que ellos quieren. Y eso es lo que dice Romanos 1:28. Dice, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental, para que hicieran lo que no debían hacer. Entonces, cuando Jesús hace la comparación o la analogía entre la gallina y los pollitos y lo que Él quería, no está hablando de un deseo frustrado. Porque, según Romanos 1:28, quien no tiene en cuenta a Dios, Dios le dice, haz lo que tú quieras. Y ya hemos estudiado eso. Lo peor que te puede pasar es que Dios te diga, hazle como quieras.
Porque la Biblia enseña que solo disciplina y corrige a sus hijos. Entonces, cuando dice que quiso, deseó, esa es la mejor oferta, lo mejor para ellos, que él hiciera como la gallina que reúne sus pollitos y no quisieron, está revelándonos que los entregó a su propia voluntad. Ellos se perjudican a sí mismos. Pero el punto de la analogía, fíjate bien, aquí Jesús deja en claro que los dejó hacer lo que ellos quieren. Si volvemos al tema de los israelitas, Dios no les propuso, ¿verdad? Dios no estaba hablando de un deseo solamente, sino que Él los sacó de Egipto y los llevó a la tierra prometida. Y usa la analogía del papá. Entonces, cuando Moisés dice, ustedes han visto cómo el Señor su Dios los ha guiado, como lo hace un padre con su hijo, explica lo que debería entender en general las personas, qué fue lo que Dios hizo para con ellos. Dios los trató como si fuesen sus hijos. Y esto es importante porque cuando pensamos en lo que un padre debe de hacer, todos podemos tener quizás puntos en común de lo que un padre debe de hacer, ¿verdad? Debe cuidar a sus hijos, debe proveer a su familia, debe amar a sus hijos y amar a su esposa. Pero cuando empiezas a detallar un poco más en qué debería de hacerse según dada circunstancia, vamos a empezar a tener diferencias de opinión. Lo que un padre piensa que es lo mejor en una circunstancia X para sus hijos y lo que otro piensa que es lo mejor. Entonces los papás muchas veces hacen lo que ellos consideran mejor, ¿verdad? Según la circunstancia que están atravesando. Pero cuando dice aquí Dios que los guió como un padre hace con su hijo, no está hablando de un principio universal, y eso es algo a lo que quiero llegar. Cuando nosotros pensemos en lo que nuestro papá hizo, vamos a tener recuerdos de buenos ejemplos y recuerdos de malos ejemplos, ¿verdad? Y ambos ejemplos fueron de guía, aunque no estamos conscientes ni nosotros ni nuestro papá cuando hizo lo que hizo. Así que cuando dice que un padre guía a sus hijos, está hablando en un sentido general, porque no todos los padres conscientemente guían a sus hijos. Muchos, tristemente, muchos guían a sus hijos de manera inconsciente. Pocos guían a sus hijos de manera totalmente consciente. Todos nos equivocamos, todos cometemos errores, hacemos nuestro mejor esfuerzo. Es por la pura gracia de Dios que nuestros errores pueden ser usados para algo bueno. Pero muchas veces Dios permite nuestros errores para que nuestros hijos se atraviesen dificultades que de otra forma no hubieran atravesado si no hubiese sido por nuestras malas decisiones. Ser papá es tomar una decisión que no solo te afecta o te beneficia a ti, sino a tus hijos y a tu esposa. Cada decisión que tomes trae consecuencias para ti y para los de tu casa. Así que se vuelve muy importante que los papás entiendan cómo es esta comparación cuando dice Dios que Él los sacó, los guió, como lo hace un padre. Nos dice lo que un padre hace y también nos dice qué debe de hacer un padre en el sentido de imitar a Dios. Y cuando hablo de estar consciente o inconsciente, es una parte fundamental, creo yo, que todo papá debe comprender. Todo lo que hacemos es una guía para nuestros hijos. Y cuando no meditas en lo que haces, estás guiando a tus hijos sin estar consciente de a dónde los estás llevando. Para poder tener más claro a qué me refiero con esto de la conciencia, necesitamos ver el original. Cuando dice, el Señor su Dios los ha guiado, la palabra guiado en hebreo es levantar o llevar. Levantar o llevar. Es decir, Dios no les dio direcciones. No les dijo, mira, estando en Egipto, salen por aquí, dan vuelta a la derecha y luego a la izquierda. Y ahí nos vemos, ¿verdad? Cuando lleguen allá me encuentro con ustedes. Eso puede ser una forma de guiar a alguien, darle direcciones hacia donde debe de ir. Pero no concuerda con la palabra hebrea que se está utilizando aquí. Aquí cuando dice que es llevar o levantar, implica que vas con él, que van juntos. Y eso es lo que Dios dice en Éxodo 19:4. Dice, ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Los he traído, ¿verdad? La palabra hebrea para que se nos traduce como guiar es levantar o llevar. Dios está diciendo, yo fui a donde están ustedes y los traje.
La guía de la que habla Dios no fue decirles hacia dónde irse, sino llevarlos consigo hacia dónde deben de ir. Dice el comentario Hélicos con respecto a este pasaje, haciendo referencia a cuando dice como sobre alas de águila. Dice, cuando sus crías se empluman por primera vez, se dice que el águila las ayuda en su vuelo volando debajo de ellas para que puedan posarse sobre sus alas o sobre su espalda si es necesario. Dios quiere decir que Él ha otorgado a su pueblo el mismo cuidado tierno y poderoso que el águila y los ha levantado cuando podrían haber caído, los sostuvo en su primer vuelo como novatos y así los salvó del desastre. Entonces, cuando nos dice que Dios los guió y hace la referencia al águila que lleva sobre sus alas a sus crías que apenas están aprendiendo a volar, es un ejemplo que nos permite a nosotros imaginarnos, pero a ellos entender lo que veían, ¿verdad? Nosotros nos imaginamos que es esta águila que lleva sobre sus alas a sus crías, por la descripción, y cuando la cría se avienta a volar, el águila está abajo por si algo sucede mal, ¿verdad? En lugar de que caiga por la gravedad hasta el suelo, cae sobre el águila y el águila puede salvar su vida. Pero cuando nos habla acerca de lo que Dios hizo, si lo piensas con detalle, no es totalmente, no refleja totalmente lo que pasó. Porque cuando el polluelo salta, o en el caso de algunas aves, son obligados a saltar. No sé si has visto algún video de eso. Están los polluelos, ya están grandotes, no quieren volar, están esperando que sus papás les den comida. Y lo que hace el águila y otras aves es que se posa sobre el nido y empieza a batir con las alas, tomando todo lo que hay, incluyendo a los polluelos, para que cuando empiecen a caer no tengan de otra que mover las alas y aprender a volar. Ahora, lo que nos dice el comentario bíblico y lo que hace referencia a la Biblia, es que cuando eso pasa, el águila no se queda observando, ¿verdad? Sino que acude al rescate según la necesidad de sus polluelos. Si empieza a volar, el águila no tiene que ir atrás de ellos o abajo de ellos, sino ahí los va cuidando. Ahora, eso no es lo que Dios hizo con Egipto, ¿verdad? Cuando Dios sacó a los israelitas de Egipto, se presentó en la zarza para llamar a Moisés, ¿verdad? Encomendó a Moisés, enfrentó a Faraón en nombre de Dios. Dios mandó las plagas, ¿verdad? Y luego de ahí los guió con la columna de fuego por la noche, la columna de nube de día. Con la columna de nube los protegía del calor, con la columna de fuego del frío. Dios los protegió cuando los egipcios los quisieron atacar, ¿verdad? Dios abrió el mar para que pudieran cruzar en seco. Cuando se acabó la comida, les dio el maná para que no murieran de hambre. Cuando se acabó el agua, hizo brotar agua de la peña para que no murieran de sed. Dios los protegió cuando los atacaron por la espalda. Dios se reveló a ellos, ¿verdad? Lo vimos y lo estudiamos en detalle en el monte y comió con ellos, hablando de los representantes de los israelitas, los ancianos. Hizo un pacto con ellos y les dio su ley. Reveló su carácter a ellos al darles su ley. Hizo que su ropa y sus sandalias no se desgastaran por el camino. O sea, Dios no fue como el águila, simplemente esperando a ver si algo pasa para salvarlos, sino que literalmente Dios los sacó de ahí y estuvo con ellos todo el proceso y proveyó para todo lo que necesitaban en todo el camino. Les indicaba cuándo moverse y cuándo no. La señal es, si la nube se mueve, todos se mueven. Si es de noche y la columna de fuego se mueve, aunque sea de noche, todos se mueven. Dios los guió literalmente, pero no dándoles direcciones, sino estando con ellos. Ahora, el punto es que dice, como un padre con su hijo. Dios está diciendo, eso es lo que hace un papá. Y así como le hace un papá, lo hice yo con ustedes, en el caso de los israelitas. Ahora, ¿a qué se refiere? ¿Cuándo hace un papá eso? Dices, bueno, pues el papá sale a trabajar, ¿verdad? Y consigue el sustento. Pero muchos lo que hacen es nada más decirle a la señora, ahí está el dinero, ¿verdad? Ahora sí, haz lo que tú quieras, porque yo trabajo. Y quien suple las necesidades, podemos decir, bueno, el papá trajo el dinero, pero quien toma las decisiones es la señora. ¿Qué más hacen los papás? Normalmente, en nuestra cultura, además de trabajar,
Protege, en algunos casos protege, cuando está, ¿verdad? Y es real, los papás casi nunca están. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar. Entonces, ¿cómo es que guías a tus hijos si la mayor parte del día estás trabajando? ¿Cómo es que Dios usa esta analogía para decir, yo hice lo que un padre hace? Cuando piensas en un padre guiando a su hijo, ¿qué te imaginas? Sentado, platicando con sus hijos para decirles lo que deben de hacer. Mira, hijo, cuando pase esto, tú vas a hacer esto. Si te sientes así, vas a hacerle así. Para que esto funcione, tienes que hacer aquello. El punto es que si tú te imaginas eso como la guianza que un padre da a su hijo, ya no te apegaste a lo que dice la palabra hebrea. Porque si un padre le está diciendo cómo hacer las cosas, le está dando direcciones, pero él no lo acompaña. ¿Verdad? No puede ser esa la forma a la que Dios se está refiriendo. Porque si tú piensas que es sentarte y decirle, hijo, mira, un día va a pasar esto y tú vas a hacer así, y luego vas a sentir esto y vas a hacerle así, ¿cuánto de lo que le digas se le va a grabar? Cuando le pase va a decir, algo me dijo mi papá y quién sabe qué era. ¿Por qué? Porque es información que aún no necesita. Y si te dan información que no necesitas, ¿qué haces con esa información? La desechas, ¿verdad? Entonces, tristemente, muchos tenemos la idea de que guiar a nuestros hijos es decirles qué deben de hacer. Y cuando los papás se sientan y les dicen lo que deben hacer y se dan cuenta que no lo hacen, se frustran. Dicen, ¿por qué no hace lo que le digo? Ya le dije muchas veces lo que debe de hacer. ¿Por qué no lo hace? Dices, bueno, ¿qué te hace pensar que lo va a hacer? Pues porque ya le orienté, ya le dije cuál es el camino que debe de seguir. Ok, es una forma de tratar de evitarles problemas, pero no es lo que Dios dice que un padre hace. Eso es lo importante de este pasaje. Cuando Dios establece esta analogía, los he guiado como lo hace un padre con su hijo y consideras las palabras en el original, yo lo levanté, yo lo llevé a todo el pueblo de Israel, como hace un padre con su hijo, te debe de permitir entender que no se trata de qué dices, sino de a dónde los llevas. Ahora dices, no tengo tiempo, estoy trabajando, ¿a dónde quieres que los lleve? No estoy hablando de que los saques a pasear. Piensa, Dios con el pueblo de Israel, los israelitas no conocen a Dios, ¿verdad? ¿Cómo le hace Dios para que los israelitas empiecen a conocerlo? ¿Qué hace? Está con ellos. Cuando tenían sed, Dios no se adelantó, ¿verdad? Dios no les dijo, ahí les va agua porque ya mero se les acaba, ¿verdad? No dijo nada. Dijo, sigan. Ahí va la nube, sigan la nube. No hay agua. Dios no dijo nada. Se empezaron a quejar, empezaron a molestarse, entonces Dios entra a la escena. ¿Qué pasó? ¿Quieres agua? Ahí va el agua. Todos ya tuvieron su agua. No hizo nada hasta que ellos estaban conscientes de su necesidad. Y se estaban quejando porque no tenían agua. Y entonces Dios les demuestra que Él les provee el agua. Y luego no hay comida. ¿Qué hace Dios? No dice nada. No hay comida y cada quien busca qué hacer. Le preguntan a Moisés, se empiezan a quejar. Y entonces Dios dice, ahí va el maná. Y estas son las reglas para el maná. No les proveyó antes de que se les acabara la comida, ni siquiera cuando ya había poca comida, sino que hasta que estaban conscientes de su necesidad y en lugar de acudir a Dios, empezaron a quejarse. Y entonces Dios les muestra que Él es el que les provee de comida. Entonces les provee de agua y les provee de comida. ¿Qué les está enseñando? Muchísimas cosas, pero básicamente es, no los abandonaré. Yo los saqué, yo los voy a sostener. Les está enseñando a confiar en Él. Ahora, ¿qué necesitan nuestros hijos cuando decimos que tienes que guiarlos? Porque muchas veces nosotros queremos tener una bodega con todos los bienes que van a necesitar aún antes de que los necesiten, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no tengan necesidad. El problema es que si no hay necesidad y tú les das aún que no lo necesitan, nunca va a haber gratitud. ¿Verdad? Imagínate, piensa en esto, que tienes un papá
cuyos recursos económicos son ilimitados. Y ya nada más cuando te quedan 20,000 pesos en la cartera, ya cuando dices, oye, ya me queda tan poquito, en automático te aparecen 50,000 más. Siempre. Y Dios dice, mijo, para que no le falte. Dime, ¿cuánto apreciarías del valor del dinero? ¿Qué valor tendría para ti el dinero? Ninguno. Siempre que se me va a acabar, me llega más. ¿Estarías agradecido por la provisión de dinero que Dios te da? No, te vas a empezar a quejar. Y Dios, ¿por qué te esperas hasta que tenga 20,000? ¿Tú sabes que tengo que gastar más cosas? ¿Y por qué nada más me da 50,000? O sea, si yo quiero comprarme algo de 500,000, me tengo que esperar varios meses. Eso no es justo. ¿Te fijas? Te empiezas a quejar porque las cosas no son como tú quieres, en lugar de agradecer porque te están dando algo que necesitas. Pero no tienes cómo agradecer porque en realidad nunca lo necesitaste. ¿Verdad? Los papás tenemos necesidades, ¿cierto? ¿Cuántos papás suplen sus necesidades constantemente? Sé que hay muchos que lo hacen. Por ejemplo, y no quiero pisar callos de nadie, pero yo he visto papás que ahorran para comprarse el mejor estéreo para su carro, aunque su... ¿Es el proveedor de esta casa? Sí, una de las muchas otras cosas que te faltan por hacer. Pero no puedes decidir unilateralmente. Entonces tienes que entender, mis hijos, un día, si Dios quiere, se van a casar, ¿verdad? Y necesitan entender cómo funciona un matrimonio. Mis hijos un día van a trabajar, ¿verdad? Y necesitan entender cómo funciona esto del trabajo. Un día mis hijos van a tener poco tiempo para hacer otras cosas y es muy importante que entiendan cómo se debe administrar el tiempo. Bueno, ¿tú crees que sentándote a hablar con ellos sobre eso les va a ayudar cuando lo necesiten? No. Tienen que ver lo que tú haces. Tú también tienes necesidades, tú también trabajas, tú también tienes que repartir tu tiempo. Y la manera en que tú lo haces es una guía para ellos. Porque a pesar de que tú sales a trabajar y tus hijos se quedan en la casa o se van a la escuela, bíblicamente hablando, nunca te abandonan. Siempre están contigo viendo todo lo que haces. Por eso, cuando dice Dios que yo lo saqué de Egipto como lo hace un padre con su hijo, no está hablando de darles direcciones, sino de estar con ellos en todo el proceso para que ellos vean quién es Dios y cómo es Dios. Por eso, si tú creciste en un hogar donde tu papá trabajó mucho, yo tengo compañeros, bueno, quién sabe qué habrá sido de ellos en la universidad, que a mí me decían, a mí no me da vergüenza decir que mi papá es albañil, decían. ¿Por qué? Porque con su duro trabajo yo estoy estudiando aquí. Y había otros compañeros que les iba bien y como quiera se avergonzaban de su papá porque no tenía tanto como el papá de otro. ¿Cuál es la diferencia? Porque un papá que se esforzó bastante con un salario muy bajo para que su hijo pudiera estudiar, tiene un hijo agradecido, y otro papá que no dudo que también se esfuerce, pero proveyó muchísimo más que el que es albañil, tiene un hijo mal agradecido. ¿Cuál es la diferencia? El ejemplo. La necesidad nos hace conscientes de la realidad. Y cuando hay necesidad y es suplida esa necesidad, entiendes el concepto de gratitud. Por eso, cuando tú te esfuerzas por salir adelante, no debe de ser algo que haces aislado, porque muchas veces nuestros hijos no entienden los problemas que hay en la casa, porque tú te encargas de ellos. Pero si no entienden los problemas que hay en la casa, ¿en qué momento van a aprender cómo se solucionan? Cuando Dios los llevaba y se acababa el agua, dejó que la falta de agua fuese un problema, ¿verdad? Cuando se les acababa la comida, Dios dejó que la falta de comida fuese un problema. Cuando los atacaron, Dios dejó que los llegaran a atacar, se dieran cuenta del problema y luego entonces les da la solución. Los involucró en todos los problemas antes de darles la respuesta. Más adelante, y como estamos estudiando el Antiguo Testamento, todavía no llegamos a ese punto,
vamos a ver cómo cuando Dios los llevó a la tierra prometida, no expulsó de todas las naciones paganas. Y luego explica por qué. Dice, para que se mantengan peleando, para que sigan en la guerra y no se conviertan en débiles. Como papás, tenemos que aprender de lo que Dios hace y el ejemplo que pone. Porque cuando te esfuerzas duro, pero tus hijos no saben por qué, créeme, no sirve de nada. Sirve en que vas a proveer dinero, pero no sirve para que ellos maduren. No sirve para que entiendan qué se debe de hacer cuando hay problemas. No hay dinero en la casa, ok. Muchas veces pensamos que mis hijos no se enteren. ¿Por qué? Queremos evitarles esa preocupación, ¿verdad? Y entiendo que es una buena intención. Pero tus hijos un día van a tener necesidad económica, ¿verdad? ¿Y qué van a hacer? ¿Van a ir a pedir dinero prestado? ¿Van a quejarse de que el gobierno no les está dando lo suficiente? ¿Van a querer quitarle a los ricos para darle a los pobres? ¿O van a trabajar duro? ¿Quién sabe? Porque no van a relacionar tu trabajo duro con su necesidad. ¿Por qué? Porque ellos no estuvieron conscientes de las necesidades que tú tuviste que suplir. ¿Se entiende? Entonces decimos, ok, como papá, mis fracasos son una guía para ellos. ¿Por qué? Porque ellos también van a fracasar. ¿O hay alguien aquí que nunca fracase? Por supuesto que todos fracasamos en algo. Y cuando yo fracase, no lo debo de esconder. Debo decir, fallé. Pero esto es lo que voy a hacer. Y entonces les muestro cuál es el camino a seguir. Para que cuando ellos fracasen, tengan una idea del camino correcto. ¿Se entiende? Cuando yo tengo una deuda y no tengo para pagar, estoy siendo una guía para mis hijos. Porque cuando vengan a tocar el timbre de tu casa y te escondas, les estás diciendo, ¿qué se hace cuando tienes una deuda? ¿Qué se hace? Te escondes. Tocan, cállense todos, apagan la tele, todos pecho tierra. Nadie haga un movimiento. Está temblando. Y gritan, ¡Coppel! En mis tiempos andaba en el moto, ahora no sé. Se oía la moto, ya, aquí están. Todos a nuestras posiciones. A escondernos. Pasó y decíamos, ¡shoo! Salió bien. Pensábamos que era éxito. ¿Pero qué es lo que estás aprendiendo? No cumplir tus responsabilidades. Ser un cobarde. En lugar de dar la cara. Y eso te genera una especie de actitud ante los problemas. Tienes un problema y dices, ¿dónde me escondo? ¿Quién te dijo que te debes de esconder de los problemas? Nadie. ¿Algún día tu papá se sentó y te dijo, mijo, cuando vengan a cobrar, usted corra? No fue necesario, porque yo lo vi. Eso es lo que se hace cuando vienen a cobrarte. ¿Te das cuenta cómo eres una guía para tus hijos? Aunque no estés consciente que lo está haciendo. Dios llevó a los israelitas a la tierra prometida. Se enojó con ellos, ¿verdad? Los castigó. Les envió serpientes. Muchísimas cosas pasaron. Pero nunca los abandonó. Decidió tratarlos como a hijos, a pesar de que no lo eran los israelitas. Muchos de ellos sí, ¿verdad? Sabemos que los que han nacido de nuevo son hijos de Dios. No todos los israelitas eran nacidos de nuevo. Entonces piensa, de manera consciente, ¿quieres que tus hijos se esfuercen para lograr las cosas? ¿Cómo se los enseñas? Esforzándote por tener las cosas. Pero tienes que informarles qué es lo que estás buscando. Esto es lo que necesitamos, eso es lo que vamos a hacer para llegar allá. ¿Se entiende? Bueno, y te van a ver si lo haces o no. Y cuando llegues, van a entender. Pones un objetivo, trazas el camino y le echas todas las ganas para obtenerlo. Cuando ellos quieran proponerse un objetivo, van a tener un camino a seguir.
No se les ocurrió a ellos, lo vieron en ti. ¿Se entiende? Y cuando fracasas, decimos, sí, fracasé, no funcionó, se siente feo, llora si quieres. Pero luego después dice, ahora este es el plan, vamos a cambiar esto y vamos a intentarlo por aquí. Quizás no están entendiendo mucho de lo que les estás diciendo, pero les estás dando la guía de qué se hace cuando fracasas. Y cuando ellos fracasen, van a decir, sí, se siente feo, pero cambias el plan y sigues. ¿Quién te enseñó eso? No es nadie. ¿Cómo sabes eso? Es lo que vi en mi casa. Lo que ven en su casa se convierte en el modelo a seguir. Me acuerdo mucho cuando Vero y yo decidimos empezar a tener hijos, gracias a Dios nos concedió 3. Nos esforzamos por comprar una secadora de ropa chiquita, porque en tiempo de frío es un problema lavar y secar la ropa. En México le llamamos el tendedero, ¿verdad? Que hay distintas técnicas. O es mecate, le llamamos, plástico o biológico, o alambres de metal, y los estiras en 2 postes y ahí pones la ropa a secar, ¿verdad? Entonces nuestra hija, la mayor, cuando ella nació teníamos secadora y ya no tendíamos la ropa. No teníamos abundancia ni nada, pero al menos sí teníamos secadora. Entonces un día me acuerdo que fuimos a visitar a unos familiares y mi hija se quedó viendo raro al patio y dijo, ¿para qué son esos alambres? ¿Sabes a qué se refería? Al tendedero. Y todos se quedaron, ¿cómo que tu hija no sabe qué es eso? Es que nunca lo ha visto, ¿verdad? Y le tuvimos que explicar cuál es el concepto de secar la ropa. Secar la ropa es dejarla afuera y que le dé el sol hasta que se seca. Ah, porque para ella secar la ropa era meterle la secadora y picarle un botón. Ahora, para ella era raro que la gente tendiera la ropa. Piensa, ¿qué ven en tu casa que se han acostumbrado tanto a eso que es raro que alguien no lo haga? ¿Cómo eres tú un papá con las deudas, con las finanzas, con el trabajo, con los familiares, con los amigos? Cuando prestas algo, cuando te enojas, estás creando todo una guía de comportamiento en tus hijos. Y muchas veces ni siquiera te has dado cuenta, ¿verdad? A eso me refiero con que hay papás que inconscientemente están guiando a sus hijos, pero hay papás que de manera consciente los guían. No debemos ser inconscientes en cuanto a eso. Puedes pensar, no tengo mucho tiempo para sentarme a hablar con mis hijos, y puede ser normal, la naturaleza del trabajo así es, pero así es por diseño de Dios, ¿verdad? El hombre es el principal proveedor. Entonces nuestro tiempo va a ser limitado. ¿Cómo te aseguras de ser una guía? Con tu vida. Tu vida. Los israelitas, a pesar de que Dios los trató como un padre trata a sus hijos, abandonaron el pacto, ¿verdad? Abandonaron a Dios. No fueron agradecidos. Toda la generación de guerreros que se atemorizó y no quiso ir a pelear por la tierra prometida, Dios les dijo, ustedes se van a morir sin entrar. Y por eso vagaron 40 años en el desierto. Pero a los hijos de ellos Dios los llevó a entrar. El hecho de que tú te esfuerces y hagas las cosas bien y que de manera consciente informes a tus hijos de las cosas que están pasando según su edad, obviamente, con el objetivo, con la esperanza de que vean cómo se deben corregir las cosas, cómo se deben de enfrentar los problemas, cómo se debe dar la cara cuando haces algo mal. Si tú te esfuerzas por hacer eso, no es garantía de que tus hijos vayan a hacer lo bueno. No es garantía que te vayan a agradecer. Probablemente un día se van a olvidar por completo de ti. Pero eso no cambia nuestra responsabilidad, ¿verdad? Nuestra responsabilidad como padres no está condicionada a nuestros hijos.
es independiente de lo que nuestros hijos hagan. Así que, así como Dios planeó y ejecutó lo que era mejor para los israelitas, cada papá debe estar pensando en eso. ¿Qué es lo mejor para mis hijos? Para asegurarme de que eso empiece a trabajar, que eso empiece a avanzar. Tienes que tener aquí en claro que lo que tú estás haciendo es una guía para ellos, aun cuando te equivocas. Por eso cuando te equivocas y los ofendes, ¿qué quieres que hagan tus hijos cuando se equivocan? Lo que yo hago, tienes que ir a decirles, perdóname, voy a cambiar eso. No quise ofenderte, no fue intencional, pero me doy cuenta de mi error y lo voy a corregir. Y lo corriges. Y cuando ellos se equivoquen, tienen claro lo que deben de hacer. Fíjate bien, aunque nunca te hayas sentado a decirle, hijo mío, cuando te equivoques, ve y pide perdón. No, porque les diste el ejemplo. Me equivoqué, te pido perdón. Y eso se les graba. Eso es lo que hacen. Fíjate lo que dice Proverbios 14:26. El temor del Señor es un baluarte seguro que sirve de refugio a los hijos. Proverbios 27. Justo es quien lleva una vida sin tacha. Dichosos los hijos que sigan su ejemplo. ¿A qué se refieren estos proverbios? Precisamente a lo que estoy hablando. Cuando dice el temor del Señor es un baluarte seguro que sirve de refugio a los hijos, ¿de qué me hablas? ¿Qué es el temor del Señor? En el contexto de los proverbios, el temor del Señor es obedecer la ley. Lo que Dios dice en sus mandamientos es lo que debes de hacer. Temo al Señor porque me esfuerzo en cumplir lo que manda. Dice, eso es un baluarte seguro. La palabra baluarte ahí en hebreo es confianza. Es una confianza segura que sirve de refugio a los hijos. Cuando yo me esfuerzo en hacer las cosas bien, no lo que me parece mejor, sino lo que Dios ha dicho, que para nosotros no aplica la ley, pero ahorita vamos a ver cómo se resuelve eso en el caso de los hijos. Pero para nosotros hacer las cosas bien es hacer lo que Dios dice, ¿verdad? Porque Él es bueno. Y no nada más es bueno, Él es el bien. Dios no tiene un estándar para comparar qué es bueno y qué es malo. Nosotros sí. Nosotros tenemos que usar un estándar para comparar, ¿es esto bueno o malo? Y nuestro estándar es Dios. Dios hace esto o no lo hace. Por lo tanto, ¿es bueno o es malo? Pero Dios no se compara a Él con otra cosa. Dios mismo de su propia naturaleza sabe que lo que es opuesto a Él es malo. Entonces, cuando decimos que Dios es bueno, no nos limitamos a que Él hace cosas buenas. Él es el bien. Y si nosotros queremos hacer las cosas bien, tenemos que hacer lo que Dios dice y lo que Dios hace. ¿Verdad? Y cuando tú haces eso, dice, es una confianza segura que sirve de refugio a tus hijos. Hay muchísimas cosas que, según la edad de tus hijos, no van a comprender. Por más que se las quieras explicar, no la van a comprender. ¿Por qué? Porque eso se aprende con sabiduría, con la experiencia. Por más que les quieras meter en su cabeza, esto es lo correcto, la gran mayor parte del tiempo no lo van a comprender. Porque no se aprende así intelectualmente, es hasta que lo vives. ¿Verdad? Entonces, ellos no saben distinguir entre lo bueno y lo malo en muchas cosas porque les falta mucha sabiduría. Pero, si te pidieron hacer lo correcto, es una esperanza fuerte para ellos, un refugio. ¿Por qué un refugio? Porque ante los problemas van a hacer lo que ellos vieron que se hace. Y eso les beneficia en mucho, aunque nunca entendieron por qué lo debes de hacer. Piensa, tus hijos están influenciados por la sociedad, ¿verdad? ¿Qué hace una persona en nuestra sociedad cuando está triste? ¿Qué hacen? Se compadecen, ¿verdad? Si es un desamor, ¿qué hacen? Oyen canciones de desamor, ¿verdad? Me abandonaste y me dejaste y yo te amaba y que no sé qué, ahora soy borracho por tu culpa, ¿verdad? Estoy deprimido. Otros se van más al extremo. Estoy deprimido y me voy a matar. ¿De dónde sacaste esa idea de matarte? Ah, pues es lo que hacen, ¿no? Los muchachos. Ok, ¿y qué se hace en tu casa cuando te deprimes? ¿Qué se hace? ¿Cuál es el ejemplo que ellos tienen de qué haces cuando estás triste?
¿Te has puesto a pensar? ¿Siguen el ejemplo en tu casa de lo que se hace en tu casa o de lo que se hace afuera? Porque es difícil saber cuando los papás están tristes, ¿verdad? O sabes que algo pasa pero no te dicen. Entonces, ¿cómo lidian con eso? No tienen un ejemplo. ¿Qué hacen? Lo que los demás hacen, ¿verdad? Cada vez he conocido más muchachitos que dicen, yo soy bisexual. ¿Qué significa eso? Que me gustan hombres y mujeres. ¿Y cómo llegaste a esa conclusión? Y ahí se quedan pensando, ¿cómo llegaste a esa conclusión? No, pues, o sea, no es que me gusten ahorita los hombres, dicen los hombres, ¿verdad? Pero no descarto que me puedan gustar. Ok, pero ¿cómo llegaste a la conclusión que eres bisexual? Y no te dan respuesta. Entonces, ¿por qué dicen que son bisexuales? Porque así dicen los demás. Es cool. No eres un machista opresor. ¿Qué se debe hacer en tu casa cuando alguien dice eso? ¿O no hablas de esos temas? ¿No hay un ejemplo con respecto a esos temas? ¿Quién sabe? ¿Papás están haciendo algo al respecto? ¿Cómo se lidia con eso? Entonces, ¿qué van a hacer? Lo que vean que otros hacen, ¿verdad? Por eso es tan importante que seas consciente de que tú eres una guía. Tienes que escoger retos, actividades, propósitos que les van a ayudar a tus hijos a avanzar, aunque no entienden lo que está pasando, pero les das un ejemplo a seguir. Cuando dice, justo es quien lleva una vida sin tacha, Proverbios 27, dichosos los hijos que sigan su ejemplo, ellos no saben el por qué, no tienen la experiencia, pero si te vieron haciéndolo, lo van a hacer aunque no entiendan por qué. Y se benefician, aunque no tienen la más mínima idea de por qué se están beneficiando. Muchachos no quieren estudiar, no quieren esforzarse, quieren la vida fácil. ¿Qué ven en su casa? ¿Por qué llegaron a esa conclusión? ¿Te has puesto a pensar? Piensa, papá, cuando ves que tu hijo tiene malos hábitos y malas costumbres, es tiempo de que tú cambies. ¿Se entiende? Es tiempo de que tú cambies. Hay que mostrar cómo se hace. Los jóvenes tienen muchos problemas. Y los papás también. El problema es que muchos hijos no están enterados de los problemas de los padres. Por eso se quedan sin beneficio. Piensa, papá, ¿cuántas crisis has tenido en los últimos 2 años con la pandemia? ¿Cuántas dificultades has tenido para proveer? ¿Con cuántas depresiones has tenido que lidiar? ¿Quién sabe de eso? Normalmente nadie. Bueno, todo lo que tú aprendiste se quedó nada más en ti. No ha beneficiado a nadie más. No ha beneficiado a tus hijos. ¿Cómo los va a beneficiar? Porque tus hijos se van a sentir igual. También van a tener problemas, también se van a equivocar. Y tú eres la guía para ellos. Eres la guía de ellos. Todos los papás tienden a guardarse sus cosas, ¿verdad? Nunca lo expresan. Fíjate el problema que eso genera. Tú pudiste aprender mucho de la vida, pero se quedó solo en ti. Solo en ti. Tus hijos en nada se beneficiaron porque no los hiciste parte del problema. Piensa bien, los hijos más maduros muchas veces son los que más problemas tuvieron, ¿verdad? Y todos los padres se esfuerzan porque sus hijos no tengan problemas y luego se preguntan, ¿por qué mi hijo no es maduro? ¿Puedes ver la inconsistencia? Ser un buen padre no significa ahorrarles problemas a tus hijos.
Ser un buen padre es ser una guía correcta. Hijos, este problema tenemos. Esta es la forma en que vamos a enfrentarlo. No voy a estar mucho tiempo con ustedes porque voy a tener que dedicarme a eso. Pero cuando eso acabe, nos ponemos a mano. Y ya. Ellos van a entender. Cuando hay un problema, hay que hacer cambios. Solo un tonto espera cambios haciendo lo mismo siempre. ¿Te das cuenta? ¿Qué has estado haciendo, papá? ¿Qué clase de guía eres? Si entiendes cómo eres una guía, no seas cobarde. No seas cobarde. A todos nos da miedo. La única diferencia entre un valiente y un cobarde es que el valiente se lo aguanta, el miedo. El miedo nunca se va a ir, pero lo resistes. No seas perezoso. La pereza se contagia. No huyas de los problemas. No te escondas de las deudas. No pierdas la esperanza en Dios. Aunque todo se ve en tu contra, la esperanza en Dios permanece, porque Él no nos abandona. Hay días buenos y días malos, dice la Escritura. Ambos vienen de parte de Dios. Tus hijos van a tener muchos días malos y muchos días buenos. Y en los días malos tienen que ver que hay esperanza. Y en los días buenos, humildad. No te entregues a tus deleites. Todos tenemos áreas débiles. Cuando te entregas a eso, le estás dando un muy mal ejemplo. No rompas tus promesas. No rompas tus promesas. Son la referencia que tus hijos tienen para entender los pactos de Dios. Si tú les dijiste algo, haz todo lo humanamente posible por cumplirlo. No importa cuán chico o cuán grande sea. Eso les debe enseñar a confiar en Dios. Y si ya hiciste alguna de esas cosas, entonces pide perdón. Todos tenemos errores, todos nos equivocamos, pide perdón. Tus hijos deben escucharte pedir perdón. Trata bien a tu esposa. Sirve a tu familia. Sirve a tu familia. Sé compasivo. Haz morir tu carne. Vive en el Espíritu. Confía en Dios. Son las cosas que tienes que hacer todos los días. Haz que tus hijos sean conscientes de eso. Para cuando llegue el día, como hay muchos otros versículos que lo dicen, que tener un hijo que hace lo correcto es motivo de alegría. Tener un hijo justo y recto es un orgullo. Más si de manera consciente te esforzaste en ser su guía. ¿Qué clase de hijos quieres tener? Es el clase de padre que debes de ser. ¿No tienes hijos todavía? Entiende a dónde vas. Y te voy a dar direcciones sabiendo que no me vas a entender mucho de lo que te diga hasta que lo vivas. Por eso la iglesia, la congregación es fundamental. Muchos tuvimos un pésimo ejemplo de padre. No sabes cómo debe ser un papá. Piensas que tu papá era lo normal y no es cierto. ¿Cómo aprendes cómo debe ser un papá? En la congregación. ¿No tuviste un padre que te guiara? Y aquí hay muchos buenos padres que pueden darte el ejemplo. Pero ¿cómo vas a tener el ejemplo si no convives? Necesitamos que los viejos y los jóvenes convivan. Sé que hay muchas cosas que no van a poder hablar en común, ¿verdad? Pero muchos jóvenes necesitan ver
la guía de un padre cristiano. Y aquí hay muchos padres que pueden ser buena guía para los que no tienen un padre cristiano o no tienen un padre o tienen un pésimo ejemplo en su casa. Así que no nada más a los tuyos puedes guiar, sino también a los que no tuvieron una guía cuando ven cómo eres con tus hijos. Este Día del Padre necesitamos recapacitar. Qué bueno que te festejen. Aquí estamos para festejarnos. Y muchas veces muchos papás se festejan a sí mismos. Pero piensa, no puede haber una desconexión entre tú y tu familia, como sucede en la gran mayoría de las familias mexicanas. El papá es un ente aparte, ¿verdad? ¿Qué hace él? Trabaja. La familia se pierde todo lo que Dios te enseña. Todas las veces que Él te libra, todas las veces que te proveyó cuando no tenías. Toda esa experiencia con Dios se la pierde tu familia si te mantienes aislado. Tienes que estar enterándolos, interactuando. Esto está pasando. Sí, tengo que ocuparme mucho tiempo en esto porque esto está pasando. Date cuenta que la vida no es fácil y la vida no es justa. La Biblia lo dice, no siempre ganan los más fuertes. Es un mundo muy hostil en el que vivimos. Los papás estamos al frente de batalla. Y todo ese conocimiento y sabiduría debe llegar a nuestros hijos, involucrándonos en la problemática. Si no, vas a morir siendo muy sabio con hijos necios. Y ese es un rotundo fracaso como padre. Papás mexicanos tienen que hablar. Tienen que contar sus problemas. Tienen que hacer parte a sus hijos de entender el problema y de encontrar la solución. Es la manera en que van a conocerte a ti y van a conocer a Dios. Así que tenemos mucho que hacer, ¿verdad? Y como estamos llenos de errores, tenemos mucho que cambiar. Pero esa es la buena noticia, que a pesar de nuestros errores, Dios permanece fiel. Y en todas nuestras caídas como padres, Dios tiene control. Así que no trates de ser un superhéroe, ni nada más una persona que trae dinero. Toma conciencia de la guía que eres y haz el papel que te corresponde. ¿Estás contento? Ríete. La risa es un elemento muy importante. Cuando te ríes con alguien, no de alguien, cuando te ríes con alguien, las cosas son mucho más fáciles de llevar. La relación se facilita más. Pasa tiempo involucrándolos a tu familia en lo que haces. Sé que no vas a tener mucho tiempo para hacer todo lo que quisieras hacer. Ningún papá lo tenemos. Pero nuestra esperanza está en Dios. Si Él ha elegido esta problemática que estás enfrentando, porque todos los papás siempre tienen problemas, ¿verdad? Siempre hay algo que solucionar. Difícilmente hay un momento en paz. Y si tú estás viviendo muchos momentos en paz, algo estás haciendo muy mal. Bueno, esos momentos de paz, úsalos para planear cómo estás guiando a tus hijos. Involúcralos. Nuestra sociedad lo necesita. Yo quisiera preguntarles, ¿cuántos papás femeninos hay entre nosotros? Espero que nadie levante la mano. ¿Por qué cada vez tenemos jóvenes afeminados? ¿De dónde lo están aprendiendo?
¿Dónde estás enseñando a ser hombre? Haz algo al respecto. Nuestra sociedad, fíjate bien, nuestra sociedad, el mundo, quiere cada vez más hombres afeminados, débiles, frágiles. Fíjate bien todas las tendencias. Muéstrale a tu hijo qué es ser un hombre. Muéstrale a tu hijo qué se hace cuando duele. Muéstrale a tu hijo qué se hace cuando te rechazan. Para que sepa cómo reaccionar. Para que no llegue a la conclusión que su vida no vale nada. Para que pueda recibir los golpes de la vida sin derribarse. Esos son los hombres que el mundo necesita. No pseudo hombres que parecen más mujeres que hombres. Porque cuando llegue el momento de dificultad, ¿dónde está el que soporta? ¿Dónde está el que resiste el peso? ¿Dónde está el que recibe los golpes? ¿Dónde está el que se entrega por el bien de su familia? No va a haber quien lo haga, porque nuestros jóvenes no saben lo que un hombre hace. No pensemos, esta sociedad está loca, son tus hijos y mis hijos. Muéstrales qué es ser hombre. Que la sociedad no los consuma con sus ideas, que ni siquiera son coherentes, pero no tienen punto de comparación nuestros jóvenes. Despierta, papá. Haz las cosas como debes hacerlas. Muérete a ti mismo. Ya es tiempo de que te mueras y que hagas lo que debes de hacer para Dios. Esos son los hombres que necesitamos. Los malos tiempos, no sé quién sea el autor de esta frase, de este ciclo, pero es muy cierto y se demuestra con la escritura. Los malos tiempos crean hombres fuertes. Los hombres fuertes crean buenos tiempos. Los buenos tiempos crean hombres débiles. Los hombres débiles crean malos tiempos. Y todo vuelve a empezar. ¿Verdad? Asegúrate que tus hijos no sean débiles. Los tiempos son malos. Debe de haber hombres fuertes. Sé fuerte por el bien de tus hijos. Hagamos lo que a Dios le agrada. La analogía que Dios usó nos dice qué hace un padre y cómo debe hacerse. Y debemos tener en claro. Es Día del Padre, excelente. Haz los cambios que tienes que hacer. A partir de hoy, haz los cambios que tienes que hacer. ¿No sabes cómo? Lee tu Biblia, pide consejo, muévete. Tus hijos lo necesitan, la sociedad necesita hombres, necesita mujeres que saben lo que es ser una mujer. Acabar con tanta locura que hay en nuestra sociedad, ¿verdad? De que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Papás, necesitamos humillarnos delante de Dios. Necesitamos pedirle perdón todas las veces que nos comportamos como hombres derrotados, cuando nos acobardamos, cuando perdemos la esperanza, cuando concluimos que ya no vale la pena hacer el esfuerzo. Todo eso es falta de confianza en Dios y necesitamos arrepentirnos, más aún sabiendo que ese fue un ejemplo que diste a tus hijos. Hay que enmendarlo, hay que hablarlo con claridad.
Necesitamos que Dios nos dé sabiduría para involucrar a nuestros hijos en lo que está pasando, para saber hasta dónde explicarles, para no cargarlos, solamente hacerlos parte de la solución. Dios no nos va a abandonar. Nuestros hijos tienen que verlo. Es una excelente oportunidad para que ellos vean que nunca nos abandona. Oremos al Señor. Padre, enséñanos cómo ser padres. Hay tantas cosas que hacer, tantas cosas que cumplir. Cada cosa que hacemos tiene consecuencias, para bien o para mal. Por eso, Señor, reconocemos nuestra profunda necesidad de sabiduría, de santidad. Queremos morir a nosotros, Señor, como dice tu palabra, morir a nuestros deseos para hacer los tuyos. Necesitamos, Padre, amarte con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. De esa manera, dice tu palabra, cumplimos toda la ley. De esa manera nuestros hijos tendrán un refugio seguro, un baluarte. Serán dichosos, Señor, si hacemos lo que tú consideras correcto, si nos apartamos de lo que tú consideras incorrecto. Danos la capacidad de guiarnos por ti, Señor, de no tomar decisiones unilaterales que nos parecen mejor, sino siempre fundamentadas en tu palabra. Ayúdanos, Padre, a enseñarle a nuestros hijos cómo debe de ser un esposo. Que nuestras hijas vean cómo debe de ser un esposo para que no se ilusionen con cualquier muchachito que las trate bien. Que cuando vean cómo tratamos a su madre, tengan un patrón claro de lo que buscan en un hombre. Cuando vean cómo amamos a su madre, que ellas vean cómo debe de amar un hombre a la mujer, para que no se conformen con menos, Señor. Que nuestras hijas puedan ver lo que un hombre es, para que puedan rechazar a todo aquel, Señor, que se acerque a ellas, pero que no es un hombre. Enséñanos, Padre, para que nuestras hijas puedan ver que es un hombre de Dios, un hombre que se sacrifica por su familia y por su mujer, para que ella busque un esposo, Señor, que no le ofrezca menos de lo que nosotros hicimos por ellas. Que nuestros hijos vean el sacrificio que requiere ser hombre, el sacrificio que requiere ser el mayor en la casa. La palabra dice que somos autoridad, pero no para enseñorearnos, sino para servir. Que nuestros hijos varones vean cómo es que un hombre debe servir. Un hombre es más fuerte, por consecuencia debe servir con mayor entrega, debe ayudar al débil, debe proteger al que está desprotegido, debe proteger al inocente. Enséñanos a ser hombres en toda la extensión de la palabra bíblica, para que nuestros hijos tengan claro qué significa ser un hombre de Dios. Permítenos ser congruentes entre lo que creemos y lo que hacemos. Decimos que tú eres nuestro proveedor y nuestro sustentador, Señor. Que nuestros hijos vean que confiamos en ti, para que cuando sea un momento de necesidad, ellos puedan ver tu mano, Señor. Que nuestros hijos nos vean como lo que somos, hombres, pecadores que necesitan de un Salvador. Que no idealicen que somos superhombres, o que ellos nunca podrán ser como nosotros, Señor, porque somos de lo más vil y despreciado, dice tu palabra. Que nuestros hijos entiendan que no somos mejores hombres, sino que es Dios quien nos sostiene. Él es el que pone el querer como el hacer. Que nuestros hijos puedan ver, Señor, que tú eres quien nos sustenta. Que si luchamos y nos esforzamos es porque pones el querer como el hacer.
Eres quien nos levanta cuando nos equivocamos, Señor, cuando pecamos. Eres quien nos da arrepentimiento cuando pedimos perdón y cambiamos. Enséñanos, Padre, a guiar a nuestros hijos en este mundo tan hostil, cada vez más hostil a los principios bíblicos. Ayúdanos, Padre, para que nuestros hijos entiendan, vean que no necesitan la aprobación de los demás, que hacer lo correcto es lo mejor hacer aunque todos se opongan. Que nuestros hijos, Señor, aprendan a no buscar la aprobación de los demás, sino la tuya, Señor. Porque ven que nosotros solo buscamos tu aprobación. Enséñanos, Padre, a caminar en integridad, para que sea ajeno para nuestros hijos la idea de robar, que sea ajena a nuestros hijos la idea de esconderse de los problemas, que para ellos no sea natural, Señor, pensar en huir de las dificultades. Al contrario, que estén habituados, Señor, a que se tiene que dar la cara, y que tenemos que cumplir los compromisos, tenemos que honrar nuestras promesas, como dice tu palabra, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Necesitamos tanto de ti, Señor, por eso te rogamos, nos conceda ser representantes tuyos en nuestra familia, que podamos, Señor, ser guiados por ti, para que nosotros guiemos a nuestras familias. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Antes de continuar, pasemos a la sección de preguntas y dos avisos importantes. Entonces, para llegar a la sección de preguntas voy a dar unos minutos para que las puedan escribir si es que no las han escrito. Y mientras les doy información necesaria para ahorita. A todos los papás, creo, les dieron un boletito, ¿verdad? Sí. Y ahí viene, dice que es el turno para fotografía familiar. Y dijeron, ¿es una rifa? No. Es tu turno para la foto. Queremos hacerlo de forma ordenada, entonces van a ir mencionando quién sigue y pasas con tu familia, te tomas la foto. Ahí va a haber asesores de imagen para que te digan si andas despeinado, que sumas la panza, todo lo que se necesite para que salgas bien en la foto, ¿verdad? Y otra cosa que hay que aclarar mientras espero lo de las preguntas, digo, no sé si ya hay, pero doy más tiempo. Aclarar que habíamos dicho que no iba a haber comida, ¿verdad? Habíamos avisado sobre el Día del Padre que no iba a haber comida y tuvimos que hacer un cambio porque hay buenas razones para hacerlo, no por chiflado. Ya habíamos dicho que no iba a haber comida, pero quiero explicar el contexto para que se entienda por qué cambiamos de opinión y que entiendan las razones por qué la hicimos. No queremos crear desconfianza pensando en que decimos algo y hacemos otra cosa. Queremos dejar en claro por qué estamos haciendo lo que hacemos. Entonces, habíamos decidido no tener comida para poder hacer un evento distinto al que hubo el Día de las Madres. Pero, como sabrán, sobre todo los miembros de Árbol Plantado, nuestro hermano don Ramón, ¿se acuerdan de él? Falleció el 14 de mayo, partió con el Señor, pero nos informó su hijo Ramón que él había decidido secretamente, que no le había revelado más que a sus hijos, que él quería invitar la comida de todos el día de hoy, ¿verdad? Él obviamente no sabía los planes que Dios tenía para él, ¿verdad? Entonces él en vida había decidido que él quería patrocinar la comida del evento, pero falleció. Dios se lo llevó. Y Ramón y sus hermanos, Ramón fue quien nos pidió la oportunidad de honrar el deseo de su papá. Su papá, don Ramón, quería bendecir a toda la iglesia. Así era él, ¿verdad? Y sus hijos, al ver que su papá no le alcanzó la vida para hacerlo, pidieron la oportunidad de honrar el deseo de su papá. De que, aunque él ya partió, en su nombre, que recibiéramos la bendición que él había planeado darnos. Y no encontramos ninguna justificación para negarles eso, ¿verdad? Ya lo habíamos avisado que no iba a haber comida, pero no queremos estorbar a lo que ellos quieren hacer, ¿verdad?
es honrar en cierta forma la memoria de su padre, y es que ellos deciden hacerlo libremente, y nosotros ver la oportunidad de entender cómo Dios hace las cosas y cómo Dios puede eh, mover a las personas a bendecir a la congregación. Entonces hoy vamos a ser todos bendecidos a nombre de don Ramón con los alimentos que vamos a compartir, y esa fue la razón por la cual se cambió de opinión. Pero somos muy estrictos en ese sentido, lo que decimos lo hacemos, ¿verdad? La Biblia dice que tú sí sea sí y tú no sea no. Por eso era necesaria la aclaración. Normalmente cuando alguien decide donar algo a la iglesia siempre es anónimo, ¿verdad? No buscamos nombrar a la persona por ninguna circunstancia para evitar problemas. Pero en este caso, como ya habíamos dado información y luego la cambiamos, era necesario que hiciéramos la aclaración para no ser juzgados de incongruencia. Es muy importante para nosotros ser bíblicos, y la Biblia dice claramente que tú sí sea sí y tú no sea no. Por eso era necesario esta aclaración en público. Bien, con esa aclaración pasamos a las preguntas, si es que las hay. Aquí hay una pregunta. Daniel Iván Rodríguez dice: buen día, pastor. Felicidades a todos los papás de AP. Y se pregunta: cuando llegue a ver la oportunidad de mostrar a mis hijos de que trabajen conmigo o me acompañen a realizar un trabajo para que puedan ver lo que cuesta ganar dinero, ¿estoy haciendo lo que Dios dice, o como dice la sociedad soy negligente y explotador porque ellos solo deben de ver por sus estudios? Bueno, mira, si tú dices que los vas a invitar a ver cómo trabajas, no podrían acusarte de explotador, ¿verdad? Si tú los llevas a trabajar para quedarte con su dinero, podemos hablar de explotación. Pero si tú dices, voy a trabajar, y según el trabajo que tú realices, te van a acompañar para que vean lo que cuesta ganar dinero, eso es algo muy útil, ¿verdad? Porque como hijos, y todos como hijos debemos saber, que no entiendes realmente cómo llega el dinero a la casa muchas veces, ¿no? Solo sabes que llega y lo das por hecho. Y darte cuenta de lo que se tiene que hacer para obtenerlo es muy útil para ser más consciente de lo que hay en la casa. Ahora, es cierto que los hijos se deben dedicar a los estudios, sí, pero si tú piensas que ellos lo único que deben de hacer es estudiar, te estás quedando muy corto, porque no los estás preparando para la vida, ¿verdad? Estudiar es solo una herramienta en la vida, para que un día tengan un título, un oficio, una carrera profesional que se convierte en una llave que puede abrir puertas, ¿verdad? No es garantía de felicidad, ni garantía de prosperidad, ni garantía de éxito. Hay muchas personas con muchos estudios que no tienen estabilidad económica. Hay personas sin estudios que tienen mucho más que estabilidad económica. Así que los estudios son solo una herramienta. Tienes que asegurarte de que su vida sea mucho más productiva y variada. Entonces, estudian, excelente, pero tienen que hacer más cosas, ¿verdad? Porque no nada más van a trabajar. Tienen que aprender dónde están sus habilidades, sus dones, sus talentos, descubrirlos para poder trabajar en ellos. Tienen que aprender cómo es la vida, tienen que aprender cuánto cuestan las cosas, tienen que aprender a valerse por sí mismos. Hay tantísimas cosas que tienen que aprender, tan poco tiempo para aprenderlas, que tienes que pensar en cómo los vas a mantener ocupados, ¿verdad? Yo sé que como hijo eso cae muy mal. No puede ser, mi papá no me podía haber acostado en el sillón porque me ponía a hacer algo. Entonces ya te la sabías, viene el papá y te sientas, se va y te acuestas. Y te cae mal, porque no entiendes, ¿verdad? Hasta que entiendes, dices, ¿cómo desperdicié tanto tiempo viendo la televisión? Pude haber hecho algo más útil. Bueno, por eso un papá tiene que ponerte a hacer cosas, porque a esa edad eres un necio que no sabe. Y alguien te tiene que llevar a hacer lo que es correcto. Entonces, no nada más llévalo a trabajar, llévalo a más cosas donde él aprenda cómo es la vida real, para que un día puedas tener el orgullo de saber que tu hijo no te necesita. ¿Se entiende? Debe de ser orgullo que llegue el día en que tu hijo no te necesite. Dios nos conceda a todos eso, ¿verdad?
Siguiente, Brian Zúñiga. En el caso de padres separados, ¿cómo es posible mostrar el ejemplo de amar a su cónyuge, a sus hijos? O sea, ¿cómo le das el ejemplo a tus hijos si no estás con su mamá? Pues obviamente no vas a poder. Vas a estar limitado en esa parte, pero hay muchas más cosas que puedes hacer. Si eres padre viudo, padre soltero, padre divorciado, separado, obviamente no vas a poder dar el ejemplo completo, pero eso no es algo que se le escapó a Dios, ¿verdad? Está dentro de lo que Dios permitió en su plan. Así que tú no partes en pensar que estás en desventaja, sino que partes con lo que Dios ha permitido para hacer lo mejor que puedas en dar el ejemplo correcto, ¿verdad? No todos vamos a tener las mismas circunstancias. Quizás habrá entre nosotros un papá muy adinerado que dice, yo nunca le voy a enseñar a mis hijos qué es la necesidad porque no tengo necesidad. ¿No? Tal vez. Y eso no te pone en desventaja, ni tampoco en ventaja. Esa es la situación que Dios te asignó y vas a tener otras problemáticas que enfrentar. Como por ejemplo, cómo hacerles entender cómo vale el valor de las cosas porque siempre lo han tenido todo. Y eso también es muy peligroso. Desde el hijo que se queja porque no tuvo nada hasta el hijo que lo ha tenido todo, los dos están en un serio problema. Tienes que encontrar el punto de llevarlos a entender cómo es la vida. No tienes nada, ok, nos fue muy mal económicamente, ok, pero tú no estás empezando donde yo empecé como tu papá, ¿verdad? Te estoy poniendo en una situación donde tú tienes que partir de ahí en adelante. O sea, nuestros hijos empiezan desde donde tú llegaste. Y lo que se espera es que ellos lo igualen mínimo, pero que lo mejoren. Entonces, si rastreas hacia atrás, piensa, yo me pongo a rastrear a mi abuela y mi bisabuela, ¿de dónde venían? ¿Y de dónde dejaron? Mi bisabuela de dónde venía y dónde dejó a mi abuela. Mi abuela de dónde empezó y dónde dejó a mis padres o mi mamá o mi papá. Y luego de ahí dónde empezaron y hasta dónde me dejaron a mí. Y de ahí yo tengo que buscar avanzar. Porque no estoy empezando donde ellos empezaron. Y a todos Dios nos ha dado tareas diferentes. Aunque algunos tienen más abundancia económica que otros, todos tienen problemas, ¿verdad? Cada cosa, tanto la abundancia como la escasez, trae consigo sus problemas. Problemas diferentes, pero problemas. Y tienes que enfrentarlos. Entonces, que ningún papá se compare con otro, ¿verdad? Esa es la tarea que se te asignó a ti y Dios te va a ayudar a cumplirla. A otro le asignó una tarea diferente. Cada quien tiene sus habilidades. Acuérdate la parábola de los talentos. A uno se le da 5, a otro 3, a otro 2. Y a todos se les pide que lo multipliquen. Y a cada uno proporcionalmente se le recompensa, ¿verdad? Entonces, sea cual sea la situación, qué tan limitada esté o no, tú enfócate en hacer lo mejor con lo que Dios ha puesto en tus manos. Siguiente pregunta. No viene el nombre. Pastor, ¿y las mujeres apoyando al esposo en su rol? Mujeres apoyando al esposo en su rol. No sé exactamente a qué te refieres. Puedes apoyar al esposo, ¿verdad? Pero no haciendo su rol. El rol es del hombre. Y la mujer no puede desempeñar el rol del hombre. Hay mujeres que sí, tienen que cumplir con las responsabilidades que le corresponderían al hombre. Pero tú no puedes tomar el rol de papá porque no tienes, bíblicamente hablando, no tienes lo necesario para cumplir el rol de papá. Acuérdese que la Biblia habla de complementarianismo, ¿verdad? Hombre y mujer son diferentes, pero son complemento. No es ninguno mayor o menor que el otro. Entonces, si son complemento y uno falta, obviamente va a haber esa carencia. Y la mujer no va a poder hacer ni suplir lo que solo un hombre puede suplir. Y no es tarea de la mujer suplirlo. Vuelvo a lo que mencionaba hace rato. Partes de lo que Dios ha puesto en tus manos. Oye, tu esposo no es creyente, no se esfuerza, no le interesa, lamentablemente tú vas a tener que avanzar un poco más en la responsabilidad para poder hacer parte de lo que ese hombre no quiere hacer por el bien de tus hijos. Pero nunca vas a poder reemplazar al hombre por lo que Dios ha diseñado que el hombre haga. Tú puedes apoyar a tu esposo a que haga las cosas que le corresponden, sí, esa es la esencia del matrimonio, ¿verdad? Son una sola carne, los dos deben hacer las cosas en equipo. Siguiente, Lucy Noyola. ¿Y qué pasa cuando no hay figura paterna? Pues no la hay. Mira, cuando los hijos no tienen un padre, lo mencioné hace
hace unos momentos y hablamos de una familia que busca a Cristo, de una familia cristiana. Cuando falta el papá o falta la mamá, es imposible que obtengan el ejemplo correcto, ¿verdad? Pero no significa que no lo puedan tener. La sabiduría de Dios hace que la congregación, si convive como debe de convivir, supla esas necesidades, no al detalle como debiera de ser, pero suple. Cuando los muchachos, hijos que no tienen un padre, se relacionan con otras familias donde sí hay un padre, ellos ven lo que un padre debe de ser. ¿Se entiende? También cuando no hay mamá, pero se reúnen y se conviven en la congregación y en términos familiares pueden ver cómo es que las mamás tratan a sus hijos o cómo los papás lo hacen, ellos están siendo guiados aunque no tienen un papá o una mamá en su casa. Por eso, cuando venimos a congregarnos, tenemos que tener en cuenta la coinonía, ¿verdad? La convivencia entre nosotros. Y no lo debes de ver desde una perspectiva egoísta, de que yo estoy cansado y no tengo ganas de hablar con nadie, sino en beneficiar a todos aquellos que no tienen una guía correcta, ya sea de papá, de mamá, hijos que no tienen hermanos, también tienen serios problemas en la relación social, no saben pelear, y no estoy diciendo en el sentido negativo, sino no saben lidiar con una pelea, porque no tienen nadie que los esté molestando todo el día, ¿verdad? No saben defenderse, porque no hay nadie que los esté molestando. Un hermano siempre te molesta, ¿verdad? ¿Sí o no? Y hay momentos en que odiabas a tu hermano. ¿Cuántos se identifican? Dicen, ¿por qué me dabas hermanos? Bueno, para enseñarte cómo se lidia con una persona fastidiosa. ¿Qué es la tolerancia? ¿Qué es la paciencia? ¿Cómo te defiendes del que te está molestando y molestando? Tienes que aprender. Llega tu hermano y te jalonea los cabellos, ¿qué haces? Primero lloran, y no funciona porque lo vuelve a hacer. Le dices a tu mamá no está siempre vigilándote, llega y lo vuelve a hacer. ¿Qué aprendes? ¿Me lo jalas? Pues yo también, ¿verdad? Hasta que nos separen. Pero ya aprendiste a no depender de nadie y a defenderte por ti mismo. Y eso nomás lo aprendes con hermanos. ¿Y qué pasa con los hijos que no tienen hermanos? Vienen a la iglesia. Y dicen, oye, ahí se estaban peleando en el salón. ¿Qué le hicieron? Le jalaron los pelos. ¿Cómo si es de familia cristiana? Pues son niños, ¿verdad? ¿Y qué hizo el otro? Pues lloró. ¿Por qué? ¿No hizo nada? No, nomás lloró. Enséñele que se defienda. ¿Se entiende? No, ¿cómo que? Mira, es natural, ¿verdad? Natural. Así aprendes. ¿Te molestan? Te defiendes. Te defiendes, no atacas, te defiendes. ¿Cómo vamos a acabar con el bullying en las escuelas? ¿Poniendo policías en todos los salones? No, enseñándoles a defenderse. Cuando les digan cosas, tus hijos deben saber regresarlas. No con coraje, sino con gracia. Estaban platicando una compañía de trabajo. Mi hija lloró porque le dijeron que tenía los dientes amarillos. Lloró y hablaron con la maestra. ¿Por qué le anda diciendo que tiene los dientes amarillos? Mira, enséñale a la niña, cuando te digan que tiene los dientes amarillos, defiéndete con gracia y con estilo. Checa quién te está diciendo que tiene los dientes amarillos y busca un área de debilidad. Está feo. Ok, cuando te diga, ¿tiene los dientes amarillos? Sí, pero lavándomelos se me quita. A ti lo feo no se te quita con nada. Y va a causar gracia. Y se van a reír los que lo oigan y ya no le van a quedar muchas ganas de decirte cosas, ¿verdad? Así de simple se puede acabar el bullying. En lugar de que le digan, ¿tienes esto? Habla con la maestra, con la directora, con el grupo de padres de familia, para que no hagan llorar al niño y lo dicen porque tenemos una generación de cristal. Bueno, eso lo aprenden en la iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos cuando falta el papá? Cuando falta la mamá, cuando faltan los hermanos. ¿Te congregas? Aquí van a aprender esas cosas. Aquí van a tener a los hermanos que no tuvieron.
Aquí van a entender cómo funciona un papá, cómo funciona una mamá, cómo funciona una familia. Es aquí en la congregación, en la convivencia, donde se debe de aprender. Alex García, ¿qué sucedió con un papá que intenta ser responsable como padre, pero no tanto con la iglesia? Mira, cuando un hombre no se somete a Dios, está haciendo lo que mejor le parece. Lee el libro de los jueces y ve todas las barbaridades que hicieron. En el libro de los jueces siempre se aclara, cada uno hacía lo que mejor le parecía. Ese es el desastre que se genera cuando cada persona hace lo que mejor le parece. Un hombre que quiere ser buen hombre, pero no se humilla y se somete a Dios, es imposible que pueda ser un buen hombre. Es imposible que pueda ser un buen padre, porque no tiene idea de lo que un padre debe de ser. Se va a basar en lo que vea, en su experiencia. Y ese es un serio problema, porque no hay ningún buen ejemplo donde voltees a ver. Tienes que someterte a Dios. Entonces, alguien como padre quiere ser un buen padre, tiene que entender que no lo puedes hacer. No puedes ser un buen padre a menos que hagas el bien. Y para hacer el bien tienes que conocer el bien, que es Dios. Y entonces sabes cómo proceder. Entonces, cuando un hombre no le interesan las cosas de la iglesia, pero quiere ser un padre, está engañado. Muestra una lamentable ignorancia de lo que se requiere para definir el bien y el mal. Cualquier hombre que tenga discernimiento y quiera hacer algo bueno, sabe que tiene que acudir a Dios, porque Él es el único estándar que hay del bien. Se acabó el tiempo, ¿verdad? Muy bien. Eso es todo, papás. Disfruten mucho su día. Ahora sí, nos despedimos la transmisión. Nosotros continuamos.